Tenemos que hablar del señor Joao Fonseca porque la verdad que los últimos tiempos no estaban siendo no estaban siendo buenos para él. Después de un buen inicio de temporada se había quedado un poquito ahí en tierra de nadie. Es verdad que los Grand Slams sí que estuvo compitiendo bien, con buenos resultados, pero después de este verano han llegado una serie de resultados donde Joao Fonseca no se ha estado viendo del todo fino, del todo cómodo. Después de saltarse a la gira asiática se centró en jugar, en entrenar en pista dura indoor, preparándose para una situación como la que está viviendo aquí, donde levantado el título en Basilea, el mayor título hasta ahora de su carrera, lo que le va a permitir terminar el año entre los 30 mejores de la temporada, lo que supone ser cabeza de serie además en el Open de Australia, que era el objetivo principal que se había marcado Joao a inicio de temporada. Ya lo tiene, temporada de sobresaliente. Aquí vamos a hablar no solo de lo que ha sido la final contra Alejandro Davidovich, sino bueno, lo que puede suponer este título para Joao y lo que puede suponer una progresión que de cara a 2026 está por buen camino, ¿verdad, Magic? Muchos le habían dejado de tener fe, habían dejado de tener esperanza en el bueno de Joao Fonseca, porque quizás la curva de crecimiento no iba a ser tan salvaje de lo que parecía al principio de temporada, pero si uno mira el global se dará cuenta de que, y ahora con este título más, y este título yo creo simplemente que es el broche de oro, el año de Joao Fonseca es de notable o de sobresaliente, y te voy a dar un dato para confirmar esto. Joao Fonseca va a debutar en el top 30 ATP a la edad de 19 años y 2 meses. Es la misma edad a la que entraron en el top 30 los siguientes tres nombres: Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. Y no le fue nada mal, yo creo, en sus carreras, a ninguno de los tres. No fueron jóvenes precoces como Rafa Nadal o como Carlos Alcaraz, pero acabaron teniendo una carrera de jugadores generacionales. Son un buen molde en los que pensar de cara a Joao Fonseca en cuanto a, como digo, curva de progresión que no tiene por qué ser tan salvaje como la que ha tenido, por ejemplo, Carlos, pero que sigue yendo por el buen camino, y es lo importante. Y sobre todo que esta semana se han visto aspectos en el tenis de Fonseca en los que ha habido una importante mejora y aspectos adaptados a la superficie en la que se ha jugado. Si se juega en pista dura bajo techo, habrá que hacerse fuerte atacando, habrá que jugar puntos cortos, habrá que afilar las armas que te llevan a la meta por el camino más rápido. Y lo vamos a ver, que la final de hoy es un muy buen ejemplo de cómo Fonseca, en este torneo, sin previo aviso, y esto también es bueno porque jugadores capaces de tener una semana como esta cuando no vienen en buena forma no hay muchos, sin previo aviso ha conseguido mejorar en algunos aspectos que le han hecho ser campeón en Basilea, y son muy rescatables de cara al futuro y de cara a lo que puede ser Joao en una pista tan rápida como la de Basilea. Siempre que hablamos de Joao, pensamos en dos golpes, sobre todo uno, que digamos son la bandera de su tenis. Uno es en la derecha, pero también mencionábamos y destacábamos durante toda la temporada la mejora que había tenido el saque respecto a años anteriores en los primeros compases de su carrera, aunque este es todavía el primer compás porque es primera temporada completa en el circuito, ¿no? Y si tú piensas en estos dos golpes y cómo lo bien que lo ha llevado a cabo en esta semana, uno puede pensar que de cara al futuro, en pista dura indoor, Joao Fonseca puede ser un hombre a tener en cuenta, ¿no? Porque ese saque y esa derecha esta semana lo ha destrozado. Antes de entrar con el tema de la final, creo que conviene destacar el tema de Joao Fonseca, porque un jugador que después de lo que le ha pasado este verano, de la cantidad de derrotas que tuvo, donde quizás incluso muchas inesperadas, que pueden ser un poco dolorosas, que puede dejarte alguna duda a nivel mental. Se repone de eso y con un título en un ATP 500 como Basilea, casa de grandes tenistas en la historia. Y es verdad que sí, puede que le haya ayudado alguna retirada por el camino, pero creo que la manera en la que él ha ganado el título y cómo, por ejemplo, supera a Munar y a Davidovich con dos auténticas actuaciones de tipo que sabe lo que hace, que lleva a cabo un juego tremendo a nivel ofensivo y destrozando la pelota con esa derecha, yo creo que nos dice que Joao va por el buen camino en ese sentido. Y aunque yo mencionaba, ¿no? Durante este verano de decir, oye, hay que bajar la pelota al piso con Fonseca, que alguno, y nosotros, yo hablo por mí, que teníamos una expectativa demasiado alta, puede que de primeras, y pensáramos que esto iba a ir un poquito más lento de lo que en principio uno podía imaginar. Creo que al final nos da la razón este título de decir, íbamos por el buen camino en lo que pensábamos de él, solo que va a ser un poquito más lento de lo que en un principio se nos pasó por la cabeza. Pero este título yo creo que es la primera piedra de decir, oye, este chico va a hacer cositas, solo que hay que darle tiempo
Y eso solamente son las bases de lo que nos espera del Joao del futuro, ¿no? Sí, a ver, es que yo creo que al final cuando... Mira, si el análisis que se hace de un jugador como Fonseca siempre ha tendido tanto a los extremos, tanto lo bueno para lo malo, en verdad eso significa algo. Y perdón que utilizo el término en verdad, que esto es un poco informal, pero yo creo que se me entienda. Cuando se habla tanto de alguien, para bien o para mal, es porque lo que puede llegar a producir ese alguien es muy bueno. De un jugador que tú ves armas para entrar en el top 50, ese jugador no va a hacer que la gente ridiculice una predicción tuya o se ría de un posible vaticinio futuro, porque nadie ve esa grandeza de cara al medio o al largo plazo. Con Fonseca te puedes equivocar en lo que tú pienses con respecto a cómo va a ser o lo que va a ganar en el futuro, pero siempre se genera ruido a su alrededor. Y creo que ya eso era señal de que aquí había, es que yo lo digo y lo voy a decir siempre, para mí hay un jugador, hay un talento para ganar Grand Slams y para ser un tenista bandera de su generación, que es una generación ya posterior a la de Alcaraz y Sinner, que luego pasará lo que sea, y de hecho esta temporada hemos visto que la curva de crecimiento, lo decía antes, no ha sido tan potente, tan inclinada como las de nombres como Alcaraz y Rafa, ¿no? Pero es un tipo que, oye, a su progresión, con un equipo de trabajo muy sólido y con unas bases muy bien sentadas, está viviendo este año su primer año completo como profesional, que esto no hay que olvidarlo. O sea, Joao Fonseca el año pasado, a estas alturas, estaba todavía jugando Challengers. No llega a medio a explotar hasta ese inicio de temporada 2025, arropado por lo que hizo las Next Gen Finals, pero un tipo que estaba logrando grandes resultados, pero todavía no sabía lo que era hacer una gira de hierba, o al menos de manera completa, ¿no? O hacer una gira estadounidense tocando solamente torneos ATP, o hacer un final de año en el que te empiezas a jugar en estos torneos de pista dura bajo techo. Este es su primer año completo como profesional. Y lo normal es que haya altibajos y lo normal es que haya resultados que te ofrezcan más enseñanzas de lo que te ofrecen victorias. Y aun con todo y con eso, que este tío vaya a acabar la temporada siendo cabeza de serie en el Open de Australia, ganando 2 títulos ATP en 2 finales, que de momento Fonseca podemos hablar de un jugador que se crece en las finales y en los momentos importantes. Pues hombre, yo creo que es una muy buena señal. Poco a poco hay que seguir dejándole trabajar y yo creo que no va a ganar el Open de Australia Joao Fonseca, o a lo mejor sí, este vídeo también queda en la historia, pero con mucha paciencia. Y también a mí me gusta José, pues eso, que es un tipo que no venía bien y que en una semana de repente ha sacado su mejor tenis. No necesita una inercia positiva, no necesita construir mucho momentum, que decimos, para tener grandes semanas. Y eso yo creo que es una cualidad que le puede ayudar mucho en el futuro. Yendo a lo que ha sido la final, creemos que hay dos factores claves que le da la victoria a Joao sobre Davidovich. Uno es principalmente, me he equivocado de pantalla, es principalmente uno que es el saque más uno, lo que ha hecho Joao en el saque más uno. Estos datos a partir de ahora los iréis viendo gracias a nuestros amigos de Insights, de TennisBiz, que os dejaremos aquí abajo también en la descripción su nombre para que lo iréis conociendo, que tenemos que también poner su nombre para que lo conozcáis. Estáis viendo, en el saque más uno, Joao Fonseca, el 83% de los golpes ha sido un golpe de derecha. Esto te habla un poco de esa idea que tiene Joao Fonseca siempre, ¿no? De cuando él saca el daño aparte que hace con el servicio, si su siguiente golpe es un golpe de derecha, va a hacer muchísimo más daño que si es de revés. Solamente hay que ver que de las 5 veces que en todo el partido golpeó el revés después del primer saque, solamente se llevó un punto. Digamos que Davidovich no ha podido encontrar el revés todas las veces que le ha querido con el resto. Y tú dices, bueno, con el primero es muy difícil encontrar el revés de tu rival. Muy pocas veces lo hace. Pero es que si nos vamos al segundo saque, ya estáis viendo que solamente una sola vez Joao Fonseca ha golpeado el revés. Y encima se llevó el punto. Digamos que Davidovich estuvo muy incómodo desde el resto todo el rato, o Joao Fonseca muy dominante, siempre golpeando en ese saque más uno, ese golpe de derecha, ¿verdad, Magic? Clave total y absoluta. Ahora hablaremos también del saque más en profundidad, pero al final no es solo lo que tú haces con el saque, sino lo que generas con el servicio. Posteriormente, cómo eres capaz de transformar esa posición de estar en ataque. Y Fonseca, ya sabemos, pista dura bajo techo, el saque es muy importante y ser el primero que ataca, ser el que está constantemente dominando y yendo a la red, quizás incluso, es más importante todavía. Si Fonseca es capaz con el primer servicio de pegar una derecha después del saque, el 83% de los puntos, la mayoría de los puntos va a estar dominando y su derecha va a ser la que haga daño. Lo ha hecho hoy. Si encima con el segundo, que tú dices, bueno, es la oportunidad que tienen los restadores de protegerse un poquito de un buen saque del rival, de hacer algo más al resto. Si con el segundo Fonseca golpea, que normalmente va a ser invirtiéndose de derecha, cubriéndose la zona de revés, si con el segundo saque
el golpe a continuación del servicio, el 92% de las veces es una derecha, y solamente en una ocasión es capaz Davidovich de que después del saque Fonseca golpee de revés y por tanto no lleve tanto la iniciativa, al final esto significa que está jugando en los patrones que le convienen a Joao Fonseca. ¿Por qué? Porque Fonseca tiene mejor saque y mejor derecha que Davidovich. Es un jugador que prefiere y que gusta de finalizar más rápido los puntos que Davidovich. Si Foki no es capaz de alargar los puntos al resto desde el primer, segundo golpe y no es capaz de llevar a Fonseca a los terrenos desde el fondo en el que no está tan cómodo el brasileño, tenemos lo que ha pasado, un guión de partido muy rápido, en el que apenas un break prácticamente por set ha decantado el partido para Fonseca y en el que el brasileño apenas ha sufrido con el saque durante todo el encuentro. Si nos vamos a los números a nivel de ataque, vemos que Fonseca ha atacado prácticamente más del 50% más de lo que lo hizo Davidovich durante todo el partido. Eso te habla que Fonseca ha aplicado el tenis que hay que aplicar en una superficie con la de Basilea, una superficie que premia quizás al jugador más ofensivo, que tiene los golpes un poquito más potentes. Pero este saque +1, Maggi, no ha sido el único, ¿verdad? Que digamos que le ha dado el rédito a Joao Fonseca. Aparte hay otra cosa más, otro aspecto, ¿verdad? Bueno, no, hablamos del saque +1, más bien de lo que hace Fonseca con la derecha después de su servicio, pero todo esto precisamente viene de una actuación con el saque de Joao portentosa. Y tú decías antes que el saque lo había mejorado a principio de temporada y es una gran verdad, pero es verdad que como ya habíamos dejado de hablar y de prestar atención a este golpe porque se había un poco estabilizado, ¿no? Estabilizado en una nota no demasiado alta, en unas medias pues muy cercanas a la que son las medias del circuito. O sea, Fonseca había conseguido que su saque estuviese a la par de la media del circuito, pero no era un arma que destacase en su tenis como si lo era la derecha. Pues hoy, y esto quizás es algo que podamos ver en esta gira, Fonseca sí ha sacado mejor que la media del circuito y con un nivel espectacular. 79% de primeros dentro con el saque. Y alguno dirá, oye, muy buen dato, pero es que si lo comparamos además con su media habitual, tenemos una mejora de un 12%, del Sí. 67% de primeros dentro habitual al 79%. O sea, ya con eso, imagínate. Conviene, Maggi, mencionar el verde, es lo que ha sido el partido en sí, la barra naranja es su media y la barra negra es la media del circuito, para que veáis Correcto. la mejora de Joao con el tema del primero. Pero si nos vamos a todos los datos que estamos viendo, fíjate la cantidad de servicio tan potente en comparación con la de Davidovich, pero lo que más llama la atención, Magic, es esto, es la distancia a la que Fonseca ha colocado sus primeros saques y vemos que la distancia es menos de medio metro, digamos, de media respecto a las líneas centrales y laterales. Medio metro, eso es 12 centímetros menos que su media, que ya estáis viendo que es 61 centímetros, en comparación con Davidovich, que ha puesto sus primeros a casi un metro, incluso mucho más de lo que suele ir ponerlo. Estamos hablando que con el servicio ha hecho tremendamente daño este hombre, el brasileño. No, o sea, esto habla de la precisión con el saque de Fonseca, que la precisión que tienes con el saque explica tus buenos porcentajes y el rédito que le sacas al servicio, ¿no? Hemos visto un Fonseca cuyos servicios aterrizan muy cerquita de la línea, como tú decías, tanto central, lateral, tanto línea de la T como línea del saque abierto, línea de la ventaja, y eso hace que, pues, le cueste mucho más a Davidovich devolver y pueda Fonseca pegar más con la derecha después del saque. Y sobre todo hay una mejora importante con respecto a toda la temporada. También, por ejemplo, un dato interesante que es la media de sus primeros saques, la media de velocidad de sus primeros saques en este torneo ha sido de 132 millas por hora, 8 millas más con respecto a su media de todo el año y 12 millas más con respecto a la media del circuito. Ya sí que hablamos de guarismos en los que el saque de Fonseca sobresale con respecto a la media. Y cuando tú tienes dos golpes en pista dura bajo techo que tienen mejores datos que tu media y que la media del circuito, y encima esos dos golpes son saque y derecha, pues imagínate, ¿no? Tu potencial se multiplica. Y hoy, contra un Davidovich, que es un peso de una categoría un poco menor, ¿no? Si hablásemos de pesos, de libras, Davidovich no ha golpeado con la potencia que se requiere en una superficie como esta y Fonseca estaba en otra velocidad, ¿no? Pues esto explica un poquito cómo ha sido tan sencillo, tan cómodo para Joao resolver el puzzle del español. Estamos viendo lo que yo decía antes, ¿no? Fonseca atacando el 32% de las veces, Davidovich solo un 20%, un 50% más. Siempre ha ido un poco más con el momentum digamos, de los puntos Joao, de lo que lo ha ido en este caso Fonseca. Si nos vamos a el shot quality, la calidad de los golpes, vemos que Fonseca en líneas generales ha tenido un 9,2 durante todo el partido, 1,5 más de lo que ha sido Davidovich. Este número en concreto sale
de la suma de todos los golpes que han hecho durante el partido, de si tú cuando tú golpeas la pelota provoca que tu rival quede en una posición neutra o defensiva, ese golpe va a ser de una nota muy positiva. Si tú en cambio te dejas una bola corta o tu rival te ataca después de tu golpear, digamos que tu nota va a ser menor. Esto habla de que Fonseca ha sido superior desde, digamos, en líneas generales. Desde el resto, lo único en lo que Davidovich ha sido mejor que Joao, pero si nos vamos a la derecha, Magic, este 8,6, que es un punto más de lo que él suele promediar, es digamos, de bastante peso. Y lo mismo con el revés. Al final, si desde el saque, la derecha y el revés, en una pista dura, indoor, ha sido mejor que tu rival, lo normal es que pase lo que haya pasado en esta final, ¿no? No, pero mira, de nuevo vueltas a ese 10% mejor de Fonseca hoy de lo que suele ser habitual en tu temporada. Con el saque, tu media es un 8,1 de puntuación, hoy un 9,2. Si lo trasladamos del 1 al 100 sería, como digo, un 10% más. Con la derecha, tu media es un 7,6, creo que va ahí, Sí. ¿no? 7,6 si no me equivoco. Ahora hoy un 8,6, otro 10% más. Y con el revés, de un 6,8 a un 8, un 12% más. De nuevo, en el tenis, fíjate que las distancias son muy pequeñas. La diferencia entre ganar un partido así de cómodo o que a lo mejor sea un partido disputado que se vaya al tercer set está en un 10%, en que tú golpees tu derecha un 10% mejor, tú saques un 10% mejor y tu revés un 10% mejor. Así de finas son las líneas en el tenis hoy en día. Fonseca lo ha aplicado toda la maravilla, ha demostrado que adaptando su tenis a esta superficie, con estas velocidades, con estos puntos cortos, con un saque que es un arma letal, con una derecha que aparece después del saque, hay pocos jugadores que le puedan dominar si no están finos con el resto. Hoy Davidovich no lo estuvo, Fonseca sacó mejor, Fonseca golpeó primero y quien golpea primero golpea dos veces, José. Tremendo partido el de Joao Fonseca que nos puede ayudar también a entender de lo que será un tenista de futuro que nos mantendrá pues pegado a la pantalla y deseoso de conocer qué va a hacer en el Torneo de París, donde podrá poner de nuevo digamos, sobre la pista todo esto que ha mostrado en Basilea. Estaremos muy atentos. Amigos, dejamos que un comentario de lo que habéis sentido en esta final de Joao Fonseca ante Alejandro Davidovich, otra final perdida para Davidovich, la cuarta del año. Esto pues bueno, también nos repercute, también estaremos atentos ahí a lo que dice también el malagueño y nos vemos, como siempre, aquí, en Punto de Break. Hasta pronto, chao, chao.